Bienvenidos a un nuevo episodio de La historia como nadie te la contó. Yo soy Kate Yo soy Leo. y en este podcast todas las semanas discutimos diferentes episodios de la historia mundial. El día de hoy vamos a discutir otro tema que ha estado súper caliente en los últimos meses, que es el conflicto en Afganistán. Cuéntame, papá, ¿cómo empezamos este conflicto? Afganistán es un país, un territorio que ha sido invadido innumerables veces por diferentes imperios, empezando desde la antigüedad, Alejandro Magno, los persas, luego el imperio británico, el imperio otomano fue antes del imperio británico, luego el imperio, luego los rusos y los americanos. Se han invadido por todo el mundo y ahí están, han resistido por su naturaleza geográfica, que es bien difícil de acceder. Y bueno, ahí hay gente, hay entendidos que comentan que Afganistán ha sido la tumba de los imperios. Bueno, entonces un poco vamos a hacer quizá una pequeña reseña histórica y vamos a comenzar con la muerte de Mahoma. Cuando Mahoma muere, lo suceden cuatro califas, que llamaban los cuatro califas ortodoxos. El primero fue Abu, el segundo Omar y el tercero Umán. El cuarto era familiar de Mahoma y se llamaba Ali. Y los califas son como los descendientes, por así decirlo. Los califas eran figuras sagradas Mm. y en esa época eran los regentes del imperio, los que manejaban el imperio en su totalidad. Cuando muere Ali, hay una dinastía llamada Omeya. Esa dinastía es seguida por la mayoría del Islam. Por otro lado, una minoría considera que los sucesores de Ali deberían ser los que estuvieran en el poder en el Islam. Esa minoría se llamó chiita y la mayoría, la que estaba con el califato omeya, se llamó sunita. Y ahí vienen esas divisiones entre sunitas y chiitas que siempre estamos escuchando. Eh, Después del califato omeya sucede otro califato, que es el califato abasí. Ese dura una cantidad de años también, de siglos, eso duran siglos, en esa época todo duraba muchísimo, no es como ahora que todo es rápido, ya duraban muchísimo tiempo. Luego viene otro califato, después de la desintegración de los abasí, que se genera en lo que es hoy Irak, y cuya capital fue Bagdad. Ese califato se llamó Samánida. Y entonces, bueno, estaba ubicado allí a donde es Irak hoy. Y Bagdad llegó a ser, fíjate que lo importante que fue ese califato samánida, que Bagdad llegó a ser una de las ciudades más esplendorosas del mundo antiguo. Wow. Era o sea, digamos la crema de la intelectualidad, del saber, del conocimiento, de los científicos, de todas esas cosas estaban en Bagdad. Palacios esplendorosos, o sea, era hermosísimo. Era muy parecido a Persépolis, que también fue una ciudad muy, muy importante y que la destruyó Alejandro Magno. Eh, Bagdad, entonces, bueno, imagínate, era un faro, era por donde había una ruta, más la ruta de la seda, y bueno, pasaban por allí, o sea, Bagdad era una cosa espectacular en esa época, ¿no? Este, en ese imperio samánida comenzaron, también duró siglos, y comenzaron las revueltas internas, y en esas revueltas, en uno de esos, ya, digamos, en las postrimerías del califato,
hay una guerra entre hermanos. Ellos habían comenzado, digamos, en estos samánidas, ellos habían comenzado a reclutar mamelucos. Que son esclavos guerreros, ¿no? Exacto, exacto, los mamelucos que eran esclavos guerreros. Y ellos los entrenaban y eran guerreros feroces, eran guerreros muy, muy buenos. Uno de esos mamelucos llegó a ser general y ocupó las posiciones más altas dentro del imperio califato samánida. En esa guerra que hablé antes de entre hermanos, ese general tomó el bando perdedor. Se anotó en el autobús que no iba, ¿no? Entonces, bueno, tuvo que huir, ¿no? Llegó a lo que es hoy Afganistán y tomó una ciudad llamada Ghazni. Y en esa ciudad comenzó a gestarse un imperio que se llamó el Imperio Gaznávida. Bajo el mando de este mameluco. O sea, de este mameluco, y luego los descendientes de él fueron estableciendo más y más territorios, llegaron hasta la India, todo lo que es hoy Pakistán, Irán, una gran zona del Medio Oriente. O sea, fue un imperio, duró casi 3 siglos. Wow. Y la ciudad de Ghazni también fue otro faro de esplendor que rivalizó inclusive con Bagdad. Okay. Fíjate el grado que llegaron a tener de importancia, ¿no? Y cómo después Que avanza. la, yo, después pues, ese imperio duró hasta que al final ellos se van van pasando en el tiempo. Los imperios arrancan, tienen un esplendor y después comienzan las luchas internas y entonces se van desvaneciendo y vuelven al polvo. El imperio otomano duró 800 años. Wow. Imagínate, lo fueron 800 años, y los romanos 1000 años, ¿no? Que era lo que quería el loco Hitler, ¿no? El Reich de los 1000 años, duró 12. Entonces, bueno, así era la cosa de esa época. Entonces, esa era impresionante el grado que tenía esa gente. Bueno, después de allí, entonces, vamos a dar un salto en el tiempo, porque el tema no es la historia de Afganistán. Ok, Pero, entonces vamos a recapitular. Entonces, fue una tierra invadida, hubo varios imperios. El que más recientemente discutimos fue el Imperio Gaznávida, que duró casi 300 años. Entonces, de ahí salto en el tiempo, ¿a qué año? vamos a llegar entonces hasta el año 1973, ¿verdad? En el año 1973 se produce el final de la monarquía. Finalmente, ese sistema monárquico es derogado y comienza una república, un intento de república, de modernizar a Afganistán e insertarla, bueno, en el mundo moderno. En el año 78 se produce una revolución comunista y asesinan o ejecutan a el que había dado el golpe en el año 73, que había depuesto al rey, llamado Gao. El Gao fue asesinado o ejecutado, y los comunistas toman el poder. A partir de eso se origina una guerra civil, comienza una guerra civil, a matarse entre ellos. Eran comunistas. Los comunistas contra llamémoslos nacionalistas, ¿verdad? Vamos a darle un nombre. Bueno, pero con el apoyo, o sea, los comunistas son ateos por definición. Entonces, ellos empezaron, o sea, digamos, su labor era elimina a todo lo que sea religioso, de modo que tú puedas controlar a la gente. Si hay un Dios en el cual la gente cree, el Estado no puede convertirse en Dios. O sea, en Corea del Norte, el gordito loco es un Dios, porque no hay posibilidad de que la gente no hay Dios ahí, es el gordito. El gordito loco. El gordito loco. En la Rusia soviética, Lenin y Stalin eran, digamos,
o sea, ahí se perseguía la Iglesia Ortodoxa rusa. Los comunistas, su tesis era de que la religión es el opio del pueblo. Entonces, por supuesto, es suplantar la creencia en Dios por la creencia en el gobierno. Exacto, es como la parte Y básicamente en los líderes, sí. parte de la doctrina comunista. Sí, 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 sí. Damos a Dios y el Dios, y se le da como poderes, incluso, o sea, en Corea del Norte piensan que el gordito comunista tiene superpoderes y tal, y existen leyendas sobre él y tal, entonces como que sí. El culto a la personalidad que llaman, ¿no? Exacto. Que lo desarrollaron mucho los rusos. O sea, el culto a la personalidad en Stalin era inmenso, asesinaba a todo el que estaba. O sea, los comunistas son una plaga, pues, lo que queremos decir aquí. Entonces, en el año 78, comienza esa labor de destrucción de las mezquitas. Vamos a acabar con las mezquitas. Y eso es un error, por decirlo menos, carazo en un ambiente como el Islam. Exacto. O sea, imagínate el Religioso. fervor religioso que hay en los islámicos, que todos los días rezan con, ¿sabes? Dirección a la Meca. Es una cosa, esa es su cultura. Y ellos desde que Mahoma les dejó el Corán, pues es así. Entonces, estos querían acabar con eso y convertir a Afganistán en una república títere, como hicieron con los países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Pero básicamente allí fue diferente, porque eso, bueno, fueron unos acuerdos, después, ok, yo te dejo esos países, pero tú me tienes que ayudar para que terminemos con Alemania, y después me vas a ayudar para ir al Japón, para acabar con el Japón, para acabar con la Segunda Guerra Mundial. Entonces se repartieron Europa. Bueno, entonces quedaron algunos países como Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Alemania del Este, que se llamaba República Democrática. La República Democrática hay que tenerle miedo porque sabemos Todo comunista se hace llamar democracia. exactamente, ¿no? Entonces, bueno, entonces resulta que después de eso ya cuando comienza a tratar de eliminar la religión, imagínate, entonces hay un levantamiento general, sobre todo de los mujahidines en las montañas de Afganistán, que son, digamos, campesinos y que, bueno, vivían allí en su montaña y vivían haciendo su vida allí, y que de pronto les comienzan a acabar con sus mezquitas y con su saber, con su religión, que era lo que ellos, es con su vida diaria. Entonces, Entonces, cuando eso ocurre, vamos a recapitular. Los mujahidines ajá, eran campesinos islámicos. sí, sí, Y entonces ellos obviamente no querían que los comunistas le quitaran su religión. sí, entonces imagínate, Se alzaron. se alzaron. Ok. Cuando se alza, entonces comienzan los comunistas a sentir el peso de toda esa población en contra de ellos. Le pidieron el apoyo a los rusos. Mira, ya ayudan. Y los rusos ni cortos ni perezosos, pues cómo no, ya vamos para allá. Que en ese momento era la Unión Soviética. La Unión Soviética, correcto. Lo dijiste bien, los rusos es ahora, en esa época era la Unión Soviética. Okay. Entonces, los soviéticos que empezaron a enviar asesores militares, que es digamos, la forma inicial de entrada. Asesores militares, helicópteros, tanques, cosas, y después entonces ya tropas, tropas, Claro, porque tropas, la tropas. Unión Soviética quería repartir el comunismo por el mundo, por así decirlo. Estaban en plena, estaba en plena Guerra Fría, Ah, ok. ¿no? Fíjate, ya había ocurrido, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial comenzó, Claro, años 70. eso lo vamos a hablar en otro capítulo, ¿no? Ujú. Vamos a hablar un capítulo sobre el comunismo un poco, pero puedo decirte ahorita que Winston Churchill llamó al comunismo a lo que se estaba armando ahí en esa parte de Europa del Este, lo llamó el, el, el telón de acero. Esa fue la palabra que le dio.
el telón de acero. Entonces, todos los que estaban detrás del telón de acero eran comunistas, ¿no? La República Democrática de Hungría, la República Democrática de Polonia, todo lo democrático, ¿no? Bueno, en el año 62 hubo una crisis en Cuba que llevó al mundo al borde de la destrucción. Los rusos colocaron allí unos misiles y tú sabes, toda historia que quizá en algún momento podamos hacer algún episodio de eso. Y en el año 73, bueno, estaba en plena guerra, en el año 78 estaban todavía en plena entonces guerra fría. Los mujahidines contra los comunistas afganos, y los comunistas afganos recibían apoyo de la Unión Soviética. Exacto. Apoyo, ¿cómo se dice? Como logístico. Y militar total. Militar también. Empezaron un poco, pues después metieron las tropas completas. Después una guerra Afganistán-Rusia, la Unión Soviética. Ok. Esa guerra, Kate, tomó desde el principio, fíjate, no había en esas montañas, no había ningún tipo de cobertura, no podían llegar periodistas, nada, ¿sabes? Imagínate tú, sin ningún tipo de control, los desastres que los soviéticos hacían allí. Fue una guerra, la barbarie llevada al extremo. Entonces, fíjate, un ejemplo, ponían juguetes que contenían bombas, ¿no? Unas bombas de un poder limitado, de modo que cuando explotaran, mutilaran a los niños. Estaban vivos mutilados, perdían una pierna, perdían... Entonces comenzaron a crear un terror para que las hombres se fueran de allí con su familia, para desalojar las montañas. Imagínate el grado de barbaridad. Ay, qué horror. Bueno, imagínate tú que estaba en Rusia Gorbachev cuando eso. Y después le dieron el premio Nobel por la perestroika. ¿No? Pero básicamente fue una cosa espantosa. Por el lado afgano, los guerrilleros llegaban y le cortaban el cuello. Estaban, por ejemplo, 2 soldados durmiendo, le cortaban el cuello a uno y cuando el otro despertaba mañana veía que el cuello cortado y a él no se lo había cortado. El hombre no volvía a dormir más. Claro, un terror. Como tú duermes, te pueden cortar el cuello en cualquier momento, como quieras. Entonces los tipos se volvían locos. Claro. El ejército ruso empezó a desmoralizarse, porque obviamente los soldados que regresaban locos allá, se dan cuenta, oye, algo está pasando. Y ahí entró Estados Unidos, ¿no? El presidente sí, Reagan autorizó, fue la Operación Ciclón. Tengo entendido. Sí, la Operación Ciclón, correcto. La Operación Ciclón consistió en la ayuda financiera y militar, no militar en el sentido de tropas, sino solamente de armas. Al principio, ellos enviaban armas de procedencia rusa y se la daban a los mujahidines. Esas armas, los israelíes se las quitaban a los palestinos y se las enviaban a los americanos para que estos a su vez se las enviaran a los combatientes mujahidines afganos. Y entonces así comenzó. Entonces los rusos en esas montañas lo único que podían hacer era bombardear. Llevaban sus helicópteros MiG y bombardeaban y mataban a todo el que podían. Y bueno, los afganos se escondían en pues, esos terrenos escabrosos, ahí se metían y era difícil pues llegarles, ¿no? Entonces los americanos empezaron les suministraron a los afganos plataformas para lanzar misiles antiaéreos. Y cuando los afganos tuvieron eso, empezaron a tumbar a los helicópteros. Cada helicóptero, eso costaba una fortuna. Entonces los rusos comenzaron a sufrir esas pérdidas y pérdidas y pérdidas, y eso los iba dañando. O sea, la guerra se les hizo costosísima mantener toda esa cantidad de gente allí, la logística. Encima de eso tenía, por otro lado, el presidente Reagan
estaba con el sistema de la Guerra de las Galaxias en los años 80. Es un Ujú. sistema de defensa atómica. O sea, eran unos misiles que podían interceptar cualquier misil que viniera del lado soviético. Eso costó una fortuna, pero los rusos intentaron también hacer su muralla de protección antiatómica y no quebraron pues en el intento. Entonces, al final se retiraron en el año 92, creo que fue que se retiraron. Hasta ahí duró la guerra. Cuando ellos se retiran, que quedan solamente los afganos, digamos el Partido Democrático Afgano queda allí, y por el otro lado queda bueno, entonces fíjate, una cosa que se me olvidó comentar. Cuando estaban en las montañas en la guerra con los rusos, y estaban haciendo esa destrucción total lo de las bombas con los niños y todas esas barbaridades, los hombres decidieron quedarse en las montañas y enviar a las mujeres con los niños fuera de allí. Entonces las mujeres los enviaron a Pakistán. Llegaron a unos centros religiosos llamados madrasas. Las Ok. madrasas son los sitios donde están los clérigos fundamentalistas que agarran a los niños les enseñan. Fundamentalista, fundamentalista quiere decir como más radical, como más fanático. Sí, o sea, que interpretan el Corán de una manera extrema, Ujú. ¿no? Entonces, Y ellos iban enseñándole a los niños ese. a los niños los pusieron especialistas en la ley Sharia, ¿no? La Y ley entonces, Sharia es de la que se habla hoy en día, que es la que no le permite a las mujeres estudiar, etcétera, etcétera. nada, si no las mujeres nada, no puedes escuchar radio, escuchar música, no escuchar nada, solamente rezar y hacer las cosas como se ordenan. Los hombres tienen que llevar barba, sí, tienen que llevar, o tienen que ponerse un turbante o un gorro. Si no se lo ponían, los azotaban. Bueno, lo cierto es que esa ley ellos la interpretaban de esa manera, y allí se formaron esos niños. Cuando pasan los años, esos niños crecen Ujú. y regresan en los 90, ya adultos, combatientes, guerreros, y la palabra talibán significa estudiante. Mm, Ya regresan esos estudiantes a terminar de aplastar la resistencia de los procomunistas y tomaron el control de Afganistán. ok. Entonces, duraron varios años, impusieron la ley Sharia. Bueno, eso fue, imagínate, la oscuridad total sobre Afganistán. Y esto coincidió con el retiro de los rusos, de los soviéticos. Ya los rusos se habían retirado en el Ok. 92, y en los siguientes años el talibán tomó ya el control. Y ahí estuvieron en el control del gobierno hasta el año 2001. Ok, vamos a resumir. Entonces, hubo una especie de guerra civil, inició con los religiosos, los muyahidines, contra los comunistas apoyados por la Unión Soviética y los muyahidines apoyados por Estados Unidos. Y otros países europeos también Y los que aliados. colaboraban. Sí. Los muyahidines enviaron a sus hijos a la frontera con Pakistán para que se prepararan en las madrasas. Y estos niños regresaron siendo, bueno, se formó el talibán, pues, de estos niños. Y luego se retiran los soviéticos y el talibán toma el control hasta el año 2001. Sí, entonces comienza, o sea, los talibanes permiten que el terrorismo se instale allí. Ok. Durante la guerra con los rusos, los Estados Unidos financiaban a todo aquel que estuviera dispuesto a colaborar en la derrota de los soviéticos. Y un tal Osama Bin Laden llegó allá. Era de una hijo o proveniente de una familia de mucho dinero, eran constructores, pero era un hombre, o sea, en primer lugar, bueno,
hizo todo lo que tenía que hacer para ayudar a expulsar a los soviéticos. Formó un movimiento llamado La Base. Al Qaeda en árabe significa la base. Ok. En ese momento, por supuesto, nadie podía imaginar lo que iba a pasar en el año 2000. Imagínate, no te vas a imaginar en los años 80 lo que iba a pasar en el 2000. Eso es lo que me gusta de la historia, que es como todo cíclico. O sea, hoy te ayudo, mañana eres mi enemigo, pasado mañana te vuelvo a ayudar porque tenemos un enemigo en común y así, toda vuelta. Ni Nostradamus puede decir, no, mira, no lo ayudan a ese tipo porque le va a hacer algo después. O sea, Estados Unidos no se imaginaba que estaba financiando a los que iban ¿cómo se dice? Perpetrar, no sé si A perpetrar, sí, a perpetrar. el desastre del 9/11. Del 9/11, sí, que hubo 3.000 muertos en New York, ¿verdad? Esto todo causó que el presidente Bush, hijo, enviara una misión a destruir al talibán, porque no entregaron a Osama. Bueno, entrégame a los responsables. No, vamos a entregar a nadie. Bueno, entonces asuman las consecuencias. Los americanos llegaron allá y no, básicamente fueron los americanos, una coalición de varios países porque era un problema mundial. ¿No? O sea, el terrorismo es un problema mundial. Hay terrorismo en cualquier parte del mundo, en París. Estados Unidos de ahí fue declaró la guerra al terrorismo, ¿no? Exactamente, se declaró una guerra al terrorismo. Entonces, por supuesto, para los talibanes fue muy difícil mantenerse en Kabul y en otras ciudades importantes no podían. Entonces, tuvieron que ir al único sitio donde pueden resistir, que es las montañas. Allí se ocultaron. Y bueno, esperaron pasar la tormenta, los americanos se instalaron allí con todo y comenzaron a entrenar un ejército para que tomara el control del país. Pasaron 20 años, 6 trillones de dólares y volvieron a lo mismo. Y cayeron en 5 días. A lo mismo, sí. Básicamente, pero pasa algo. Mucha gente critica, bueno, porque Biden fue muy débil y entonces, ¿por qué se salió? Pero yo estoy de acuerdo con lo que el presidente Biden dice. Fíjate lo siguiente, si los afganos no están dispuestos a pelear su guerra, ¿por qué vas a enviar a morir a soldados americanos allí? ¿Por qué vas a seguir gastando dinero si los afganos no están dispuestos a... Fíjate que lo demostraron. Se esperaba que tardaran algunos meses en que los talibanes pudieran avanzar y eso daba tiempo de retirar todas las tropas. Y en semanas llegaron, en semanas ya estaban en Kabul. Imagínate tú, el grado de ineptitud, el grado de Pero yo creo que ni siquiera es que es ineptitud, es que no estaban dispuestos. desinterés. Claro, porque yo me imagino que muchos de ellos estarían contentos aunque las mujeres las tengan bajo la ley Sharia, ¿no? Las controlen. Que las mujeres estaban participando en el gobierno, daban clases en las universidades. Las mujeres estaban muy bien, estaban avanzando, pues, ¿no? Como cualquier sociedad. Y me imagino que muchos de estos serían retrógrados de esto, dirán, no, mira, a la mujer en la casa, ¿no? Tenerla allí esclava. Sí. Y bueno, eso no puedo asegurarlo, pero me imagino que muchos eran así. Bueno, les daban las armas, toma, aquí está, y listo. O sea, no me interesa. ¿Ah? Yo pienso que sí, estaba bien retirar las tropas, no estoy de acuerdo con la forma que se hizo. O sea, me parece que Estados Unidos quedó muy mal, o sea, quedó así como que lo sacaron zapateado, ¿sabes? Y me parece que también, o sea, dejaron a muchos colaboradores que llevaban años ayudándolos ¿sabes? Y lo dejaron abandonados ahí a su suerte. O sea, no me parece, pero bueno, es lo que tú dices. O sea, si ellos mismos no tienen un ideal por el cual pelear, ¿para qué yo voy a estar gastando millones y millones de dólares en defenderlos? El error quizá, Kate, estuvo en escuchar a los asesores que decían, no, tenemos tiempo. Eso va a durar como unos meses que ellos tomen.
no pudieron prever la velocidad con que los afganos llegaron a Kabul. ¿Eh? Entonces, eso es importante. Yo ahí, bueno, imagínate, no puedo culpar a ningún general, no puedo culpar a nadie porque tú no controlas a los afganos. Y ellos pensaban, después que lo hemos entrenado, pues le damos todos que defiendan nada, no defendieron nada, entregaron las armas, salían corriendo, a mí no me interesa. Básicamente era desinterés, pues ni siquiera cobardía, es desinterés. Sí, es que era No, indiferencia. sí, no estoy interesado en defender la presencia de los norteamericanos aquí, Ujú. por ejemplo. Ok, y entonces, ¿qué pasó con Bin Laden? Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe esto, pero por si alguien no lo sabe, lo capturaron. Lo capturaron, pero no lo capturaron. Bueno, capturaron el cuerpo, pero lo ejecutaron. ¿Mm? Exacto. Sí, sí, lo ejecutaron. Es un episodio que después podemos Sí. en algún momento trabajar, ¿no? Sin embargo, fíjate, el conflicto no se acaba allí, Ujú. no se acaba allí. Eh, ¿Te acuerdas del ISIS, Sí. del Estado Islámico? Ujú. Bueno, el Estado Islámico está presente en Afganistán. Y imagínate, ahora no hay tropas americanas, no hay nadie. Entonces tienen más posibilidades de estar allí. Ellos se llaman ISIS-K, K porque están en la provincia de Kandahar. O sea, son el mismo grupo ISIS, pero son ISIS-K porque están En en Kandahar, fíjate, Afganistán. una de las ventajas que tenía el ISIS era que te da o sea, un financiamiento cuantioso, muchísimo dinero. Y lograron, y es más, digamos, como mundial. O sea, fíjate, yo les estuve leyendo que hay argentinos, españoles, chilenos, Wow. y son de los que llaman lone wolf. Los llevan, le lavan el cerebro y los convierten en combatientes del Islam para la yihad, ¿no? Y esos son Entonces, los que se vuelan. y los que si te agarran y te cortan el cuello Ok. y te ponen una cámara y leen una cosa ahí en árabe que nadie entiende y empiezan a leer y leer y leer y después terminan y le agarran y le cortan el cuello ahí en la cámara. Son unos salvajes, unas bestias, ¿no? Entonces, digamos la diferencia fundamental entre el talibán y el ISIS es que el talibán está ahí ellos están ahí en Afganistán y de ahí no salen, se controla su territorio. En cambio, los del ISIS, ellos su idea es que todo el mundo tiene que ser eh, Islámico. islámico, Y el que no pero sea no y puede vivir. exactamente, hay que cortarle el cuello, Ujú. imagínate. Con esos locos sueltos ya, hay que tener cuidado. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eso no ha terminado porque volaron unas mezquitas, pusieron bombas, están allí, están activos. Es Vamos a que ver todas esas cómo, zonas viven si en un eso, conflicto eterno. Toda esa área de esos países. siempre están sufriendo de ese tema, ¿no? Por ese tema religioso, pues. Por el tema religioso, sí, básicamente. ¿Y qué crees tú que pase con el Mira, no sé cuál va a ser la respuesta del talibán, o si continúan en esos actos terroristas allí adentro, pues algo va a pasar. Y de comenzar ahí, y puede haber una guerra ahí también en escala, porque se van armando, y pues una guerra ahí, y como están acostumbrados a la guerra, pues esa guerra seguirá, pero ahora entre facciones islámicas. ¿Y tú crees que el talibán vuelva a entrar con la ley Sharia así de frente? No sé si yo creo que han aprendido la lección, Ujú, porque los salvaron del poder en 5 minutos. ujú. Entonces han aprendido la lección, hay que negociar, hay que Vamos a entrar mandar. tan agresivo. Los rusos y los chinos, ni cortos ni perezosos, inmediatamente reconocieron el gobierno talibán, sí, aquí estamos, y para ayudar, lo que sea, tú sabes,
ese Bueno, manejo. porque esa tierra es rica, ¿no? En Bueno, riqueza. ahora que haces ese comentario, Kate, de verdad que ellos descansan en $1 trillón en minerales, lo que llaman tierra rara. Son unos minerales, por ejemplo, el litio, Ujú. es tan necesario para eh, todo este tema del cambio climático y la lucha contra eso, todo lo que sea energía que necesiten baterías, carros eléctricos, todas las cosas eléctricas. Bueno, entonces esas baterías son de litio, y hay por montón allí. Pero ¿cómo lo sacas? ¿Eh? Ujú. La gente habla de Estados Unidos, no, que el imperio. Estados Unidos llega a un sitio, lo destruye y después lo ayuda para que se recupere. Claro. ¿Mm? Pues le tiró 2 bombas atómicas y después el plan Marshall lo ayudó para que se recuperara. Alemania lo ayudó para que se recuperara. Nunca se queda. Tú no ves a los americanos en ningún lado, no en su país. Que tienen una basecita por allá, pero nunca están en un sitio y llegan a saquearlo. Bueno, y tienen bases donde es necesario que hayan bases, pues. Exactamente. Yo nunca he visto a los americanos saqueando Tienen bases en Corea del a un Sur, país. que tienen bases donde es necesario tener bases. Tienen base en Corea del Sur, porque si no tuvieran bases ahí, Corea del Sur fuera una cámara de tortura igual que Corea del Norte. Claro, no, y para protegerlos del gordito loco y de sus ancestros, ¿no? Exacto. ¿Entiendes? Y así, pues, teníamos bases en Alemania, en Colombia, Y bueno, en Japón, perdón. no es que Afganistán progresó muchísimo, pero por lo menos en esos 20 años hubo cierto progreso, sobre todo a nivel de las mujeres. Pudieron salir adelante más que si se hubiese quedado el talibán esos 20 años. Fíjate que en estos días, Kate, llamó el gobierno talibán a las mujeres a que no asistieran a los trabajos. Imagínate, pobrecito. Había muchas mujeres trabajando digamos, en la administración pública, pero no vengan. Es que eso yo no sé si puedan, es que es una cosa que va contra su naturaleza. Sí, sí. La mujer tiene que estar en la casa encerrada Ujú. y nada más se le pueden ver los ojos. ¿Ves? Es una lástima porque ellas, o sea, bueno, todos en general, pero las mujeres son las verdaderas víctimas de todo este tema, pues y mientras ellos están en su guerra y tal, las mujeres no logran progresar. Y ellos como sociedad no logran progresar tampoco. ¿Sí? Tu mamá me estaba contando el caso de una señora que tiene 3 hijas y entonces no le permiten trabajar y no tiene esposo. ¿Cómo hace para mantener a las hijas? Ujú. Tienen que Tiene que entregarse de esclava Ujú. a cualquier afgano para que las pueda mantener. Y sabes que yo estuve leyendo que los talibanes agarran niños, adolescentes, y los tienen como de esclavos sexuales. No sé si será verdad, pero estaba leyendo eso. Bueno, yo creo todo. Cualquier cosa puede ser verdad. Mm. Bueno, fíjate que ellos se financiaban a través del hashish y la amapola para hacer heroína. Que financiaban su poder, ¿no? Entonces, bueno, mira, no sé, no sabemos qué va a pasar allí, pero Como casi siempre terminan todos los capítulos, el tiempo dirá. el tiempo lo dirá. Bueno, papá, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Como siempre, un placer aprender la historia de ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta Chao. luego. Chao.